El sol caía con una furia silenciosa sobre el desierto de Sonora, extendiendo su manto dorado hasta donde la vista se perdía. El aire era tan denso que parecía fuego. Cada respiración era una prueba de voluntad. La arena se movía con lentitud, como si también sufriera. A lo lejos las montañas dibujaban sombras desiguales y el cielo, vacío y despiadado, brillaba sin promesa alguna. Tomás Ramírez caminaba despacio, con los labios partidos y la camisa pegada al cuerpo. La botella de agua que llevaba colgando del cinturón apenas contenía un trago tibio, y su mochila pesaba más por la desesperanza que por su contenido. En su mente, las palabras de su madre retumbaban: «No te olvides de quién eres, mijo». Pero en medio de aquel silencio abrasador, incluso su nombre parecía disolverse. Llevaba 2 días caminando desde que el grupo con el que había cruzado desde Altar se adelantó. «Te alcanzamos más adelante», le dijeron, pero Tomás sabía que, en el desierto, las promesas se las lleva el viento. No los volvió a ver. Desde entonces, solo el eco de sus propios pasos lo acompañaba. Miró hacia el horizonte, buscando una señal, una cerca, una piedra diferente, un cactus más alto. Nada. Solo la inmensidad. El calor le subía desde los pies, como si el suelo le quemara las entrañas. Cerró los ojos un instante, intentando recordar el rostro de su hijo, Daniel, aquel niño de 8 años que soñaba con tener una bicicleta roja. «Volveré pronto», le prometió antes de salir de Zacatecas. «Con dinero para la escuela, mi amor». El viento sopló de repente, levantando una nube de polvo que le raspó la piel. Tosió, se cubrió la cara con el brazo y siguió caminando, guiado por una fe que empezaba a flaquear. En la mochila llevaba una foto arrugada de su familia, su madre, su esposa Ana y el pequeño Daniel. La miraba de vez en cuando, no para consolarse, sino para recordar que aún existía algo fuera de aquel infierno. Mientras avanzaba, el suelo parecía moverse bajo sus pies, como si el desierto respirara. Un buitre giraba en lo alto, lento y paciente. «No todavía», murmuró Tomás con la voz seca. «Todavía no». El reloj que llevaba detenido en la muñeca marcaba las 3 de la tarde, pero en el desierto el tiempo no tiene dueño. La sed comenzó a dominarlo. Cada pensamiento giraba en torno al agua. Recordó el río donde solía pescar de niño, las risas de su padre, el olor del maíz recién cortado. Todo eso parecía un sueño distante, una vida ajena. Se detuvo un momento a la sombra mínima de un mezquite. El tronco retorcido apenas ofrecía alivio, pero era suficiente para engañar al cuerpo. Se sentó respirando con dificultad y sintió un mareo que lo hizo tambalear. Las piedras parecían murmurar a su alrededor, como si el desierto le hablara en una lengua antigua. «Dios mío, no me dejes aquí», dijo con un hilo de voz. «Solo un poco de agua, solo un poco». El silencio respondió con más calor. Tomás cerró los ojos y pensó que quizás la frontera no era una línea en el mapa, sino un lugar dentro de uno mismo, donde la esperanza y el miedo se enfrentan. Se levantó con esfuerzo, dio un paso, luego otro. El horizonte seguía inmóvil, pero él continuó. No tenía elección. Detrás de cada paso, el viento borraba sus huellas, como si el desierto quisiera tragárselo. El sol comenzaba a inclinarse cuando divisó una forma lejana, un destello metálico. Su corazón dio un salto. Tal vez era una cerca o un vehículo abandonado. Tal vez, por fin, algo de agua. Siguió caminando hacia esa promesa incierta, con la mirada fija y el alma suspendida entre la fe y la desesperación. Suscríbete para más historias reales que tocan el corazón. El destello que Tomás había visto se desvaneció con el paso de las horas. No era una cerca, ni un vehículo, ni un oasis, solo una lata vacía reflejando el sol. Se acercó, la levantó con las manos temblorosas y leyó la etiqueta casi borrada. «Refresco de uva. Dentro, solo polvo». La arrojó al suelo y se quedó mirando el horizonte, derrotado. «¿Cuánto falta para llegar?», se preguntó en voz alta,
aunque no había nadie que respondiera. Había perdido la noción del tiempo, de los kilómetros, del norte y del sur. Todo se reducía a seguir adelante. Cada paso era un acto de fe. En la distancia, una línea de huellas se desvanecía sobre la arena. Tomás se inclinó para observarlas. Parecían recientes, quizás de su grupo. Rogelio, Esperanza, Toño, murmuró recordando a los compañeros con los que había cruzado el río 2 noches atrás. Se habían detenido juntos en un punto cerca de San Miguel, donde un pollero los esperaría con una camioneta. Pero el coyote nunca llegó. La desesperación los había dividido. Algunos decidieron avanzar, otros quedarse y esperar. Tomás, agotado, se recostó a dormir bajo un arbusto. Cuando despertó, ya no había nadie. El desierto, cruel y silencioso, se los había tragado. Recordó la voz del pollero: «No se separen, el desierto no perdona». Aquella advertencia retumbaba ahora como una sentencia. Mientras caminaba, su mente volvía una y otra vez al momento en que dejó su pueblo. Ana lloraba en el umbral de la casa. «No te vayas solo», le pidió. «Allá dicen que la frontera mata». Pero él no podía quedarse. La tierra ya no daba cosecha y las deudas apretaban el cuello. Su único sueño era llegar a Tucson, trabajar unos años y mandar dinero para construir una casa digna. El precio del sueño, sin embargo, se volvía más caro con cada kilómetro. Sus botas estaban rotas, la lengua reseca. Se agachó y abrió la botella. Ni una gota. El plástico, deformado por el calor, crujió como si se quejara. De pronto, escuchó algo. Un sonido seco, como un paso. Se giró rápido, con el corazón latiendo fuerte. Nada. Solo el viento arrastrando la arena. «¿Quién anda ahí?», gritó, y su voz se perdió entre las dunas. El eco le respondió con su propio miedo. Siguió caminando, obligado por una fuerza que ya no entendía. A su mente llegaban fragmentos de conversaciones, risas, promesas. Se acordó de Rogelio, el más joven del grupo, que soñaba con ser mecánico. «Cuando lleguemos, primo, voy a comprarte unas botas nuevas», le había dicho. Tomás sonrió con tristeza. Rogelio debía estar lejos, o tal vez nunca salió del desierto. El cielo empezó a teñirse de naranja. El calor descendía un poco, pero el aire seguía pesado, cargado de polvo. Tomás se detuvo para mirar el atardecer. Era hermoso y cruel a la vez. En ese instante entendió que el desierto no era solo un lugar, era una prueba, una que no todos superaban. Sacó la foto de su familia una vez más. «Ana, Daniel, espérenme tantito más». Su voz era un susurro. El viento sopló fuerte, arrancando la foto de sus dedos. Corrió tras ella, pero el papel voló lejos, desapareciendo entre la arena. Se quedó quieto, jadeando, con el corazón roto. El sueño americano se desdibujaba frente a él, convertido en una sombra imposible. Cada paso costaba más. La garganta ardía, los pensamientos se nublaban. Y aún así, seguía. Porque en el fondo sabía que detenerse era morir. El sol se ocultó tras las montañas, dejando un frío inesperado. El desierto cambió de rostro. Donde antes había fuego, ahora había silencio y oscuridad. Tomás miró hacia arriba. Las estrellas empezaban a salir, una a una, como si lo observaran. «No quiero morir aquí», susurró. El viento volvió a rugir, levantando la arena a su alrededor. Y en ese ruido creyó escuchar un suspiro humano, una respiración distinta a la suya. Giró lentamente, con el corazón acelerado. Allí, entre la penumbra y la arena, algo se movía. La noche había sido breve, helada y cruel. Tomás apenas durmió, recostado sobre la arena fría. Cuando el primer rayo del sol tocó su rostro, sintió como si una antorcha lo hubiera despertado. Abrió los ojos con dificultad. Sus párpados parecían de papel reseco. Intentó incorporarse, pero las piernas le pesaban como si estuvieran llenas de piedra. El amanecer en el desierto no trae consuelo. La luz crece rápido, el calor vuelve, y el viento empieza a soplar con ese sonido hueco que parece reírse del cansancio humano. Tomás sabía que debía moverse,
antes de que el sol alcanzara su fuerza máxima, pero su cuerpo no respondía. La lengua le dolía, la boca era pura arena. Recordó de pronto aquel movimiento que había visto entre las sombras la noche anterior. Pensó que tal vez había sido un animal, un coyote, o simplemente el juego de su mente agotada. Nadie más parecía estar allí, ni un rastro de pasos, ni una voz, solo él y el desierto. Se obligó a levantarse. Dio unos pasos vacilantes, sintiendo cómo el sol comenzaba a subir detrás de él, golpeando su espalda como una mano ardiente. El sudor no alcanzaba a formarse, se evaporaba antes de nacer. La piel le ardía. Cada inhalación era polvo caliente que raspaba la garganta. Miró hacia arriba y vio al sol inmenso, blanco, implacable. En su pueblo, el sol era vida. Secaba los granos, hacía crecer el maíz. Aquí era un enemigo, un dios sin compasión. «No me vas a ganar», murmuró entre dientes como si lo desafiara. A cada paso el paisaje se repetía. Dunas suaves, piedras rojas, cactus delgados que parecían vigías del infierno. El aire temblaba sobre la tierra, deformando las distancias. A veces creía ver un charco de agua, pero al acercarse solo encontraba más arena. Las ilusiones del desierto son perfectas. A media mañana, las fuerzas comenzaron a abandonarlo. Cayó de rodillas, respirando con dificultad. Sintió el corazón golpearle el pecho, como si buscara escapar. Su mente empezó a llenarse de imágenes, su esposa Ana, sentada frente al fogón, el olor del café recién hecho, el canto del gallo al amanecer. Recordó la risa de su hijo corriendo descalzo, el eco de su voz gritando, «Papá, no tardes». Un temblor le recorrió el cuerpo. El sol le nublaba la vista, el calor le hacía ver destellos blancos. Se cubrió el rostro con las manos intentando protegerse, pero era inútil. Las lágrimas, si aún podía producirlas, se secaron antes de caer. «Dios», susurró, «si me vas a dejar morir aquí, al menos deja que vea su cara una vez más». No hubo respuesta, solo el zumbido del viento y el sonido lejano de un ala batiendo. Un buitre giraba en el cielo, paciente. Tomás lo siguió con la mirada hasta que el mareo lo obligó a bajarla. Cayó sentado respirando polvo. Pensó en su padre, que había muerto bajo el sol, trabajando la tierra. «El hombre nace para aguantar, mijo», solía decir, «y si el sol te castiga es porque todavía te ve». Aquella frase lo sostuvo. Tomás levantó la cabeza. A lo lejos creyó distinguir una línea de cactus altos. Tal vez detrás de ellos habría sombra o algún camino de tierra firme. Se puso de pie con esfuerzo, tambaleante, arrastrando los pies. Sentía el corazón arder, pero siguió. Cada metro conquistado era una victoria. El calor se volvió insoportable. Los pensamientos se mezclaban. Escuchó risas, voces que lo llamaban por su nombre. «Tomás, por acá». Giró, pero no vio a nadie. Solo el viento, siempre burlón. «No estoy loco», dijo en voz alta tratando de convencerse. «No lo estoy». La tierra temblaba bajo sus pies, o quizá era su cuerpo el que ya no resistía. Cerró los ojos, dio otro paso y sintió que el mundo se inclinaba. Cayó de bruces sobre la arena, respirando con dificultad. El sol seguía arriba, eterno, vigilante. Y mientras la conciencia se le escapaba poco a poco, una sombra cruzó sobre su rostro. Tomás despertó sin saber cuánto tiempo había pasado. La arena pegada a su piel lo hacía sentir como una piedra más del desierto. Abrió los ojos y vio el cielo inmenso, azul y cruel, como si lo observara desde una distancia imposible. El sol ya estaba alto otra vez, y el calor lo envolvía con una fuerza que no dejaba lugar para el pensamiento. Intentó incorporarse, pero su cuerpo protestó. Cada músculo dolía, cada respiración era una batalla. A lo lejos, el viento comenzaba a soplar con una cadencia irregular. No era una brisa, sino una respiración seca, áspera, que movía la arena como si el desierto murmurara. Tomás escuchó con atención. Creyó oír algo más entre aquel sonido. Voces. «Por acá», susurró una. «Síguenos».
dijo otra, más lejana. Abrió los ojos de par en par, buscando la fuente de esas palabras. No había nadie, solo el movimiento hipnótico del aire y el vaivén de los cactus. Se llevó las manos a los oídos, pero el murmullo persistía, suave, casi dulce. Pensó que quizás se estaba volviendo loco, o tal vez era la sed, el cansancio, el hambre, pero las voces sonaban tan reales que le erizaron la piel. «¿Quién anda ahí?», gritó con la garganta reseca. El viento respondió con un silbido que sonó como una risa burlona. Tomás se levantó con esfuerzo, tambaleante, girando sobre sí mismo. Todo era igual, arena, rocas, sol. Entonces el susurro volvió. «No estás solo, Tomás». El nombre lo congeló. Nadie debía saberlo. Dio un paso atrás, mirando en todas direcciones. Su respiración se volvió rápida. «¿Quién eres?», preguntó. El silencio volvió a reinar. Solo el zumbido del calor, el murmullo de la nada. Cerró los ojos apretando los puños. «No me vas a quebrar», pensó. «No me vas a volver loco». Trató de recordar cuándo fue la última vez que comió algo. Habían pasado al menos 3 días desde que compartió una tortilla seca con Rafael, aquel muchacho de Guerrero que lo acompañó parte del camino. Rafael le había contado que su madre rezaba por él cada noche. «Dios siempre escucha, compa», le había dicho con una sonrisa cansada. «¿Y si no escucha?», había respondido Tomás. Ahora, en medio del desierto, esa pregunta le pesaba más que el calor. «¿Y si Dios no escucha?». El viento volvió a rugir, levantando una nube de polvo. La arena le golpeó el rostro, entrándole por la nariz y la boca. Tosió con fuerza, cayendo de rodillas, y entre la tormenta volvió a oír las voces. Eran más fuertes ahora, mezcladas como si vinieran de todas partes. «No sigas», susurraba una. «Avanza», decía otra. «Reza», gritó una tercera. Se cubrió la cabeza con los brazos, gritando para acallarlas. «Cállense, déjenme en paz». El viento rugió más fuerte, como si respondiera. En ese instante, un recuerdo se abrió paso entre la confusión. Su madre en la iglesia del pueblo, de rodillas, rezando con los ojos cerrados. «Nunca le grites al viento, Tomás», le había dicho una vez. «El viento lleva las palabras al cielo». Tomás dejó caer los brazos. El viento siguió soplando, pero las voces comenzaron a desvanecerse, convirtiéndose en un murmullo distante. Respiró hondo. Sintió miedo, pero también una extraña calma. Tal vez las voces no venían del viento, sino de dentro de él. Tal vez eran los ecos de su culpa, de sus promesas rotas, de los rostros que había dejado atrás. Se secó el sudor de la frente y miró al horizonte. La tarde empezaba a inclinarse. Un tono dorado cubría el desierto. A pesar del cansancio, una determinación nueva comenzó a formarse en su pecho. «Voy a salir de aquí», murmuró. «Aunque el desierto me odie, no me va a ganar». El viento volvió a soplar suave esta vez, como si lo escuchara. Por primera vez, Tomás sintió que el silencio no era su enemigo. Dio un paso adelante, luego otro. El desierto parecía mirarlo con indiferencia, pero él avanzó guiado por una fuerza que no entendía. A lo lejos, el horizonte se difuminaba y entre la arena, el eco de aquellas voces todavía lo seguía, silencioso, expectante. El sol comenzó a hundirse lentamente, tiñendo el cielo de un naranja profundo que parecía sangrar sobre las dunas. Tomás caminaba sin rumbo, con la mente embotada y los labios agrietados. El viento se había calmado, pero el calor seguía pegado a su piel, como si el día se negara a morir. Sentía la ropa dura por el sudor seco y el polvo. Cada paso levantaba una pequeña nube que se disolvía enseguida, devorada por el silencio. Había perdido la noción del tiempo. Solo sabía que debía seguir avanzando. A ratos el miedo lo asaltaba. Ese miedo espeso que no grita, pero paraliza. Pensaba en su hijo, en las manos pequeñas que se aferraban a su pantalón cuando se despidieron. «No llores, Dani. Tu papá va a regresar». Esa promesa era ahora una piedra dentro de su pecho. De pronto,
Una silueta apareció a lo lejos, recortada contra la luz del atardecer. Tomás entrecerró los ojos. Parecía una persona. Corrió como pudo, tropezando, hasta acercarse lo suficiente para distinguir una figura delgada, un hombre joven que avanzaba con paso tambaleante. «¡Oye!», gritó con la voz quebrada. «¡Hermano!». El muchacho se detuvo, giró lentamente y lo observó. Era moreno, de cabello revuelto, con una camisa sucia y un rosario colgando del cuello. Tenía el rostro curtido por el sol, pero sus ojos aún guardaban brillo. «Pensé que ya no quedaba nadie por aquí», dijo el joven, acercándose. Tomás sintió un alivio tan grande que casi lloró. «Creí que era el único», respondió jadeando. «Soy Tomás, de Zacatecas». «Rafael», dijo el otro extendiendo la mano. «De Guerrero». Ambos se miraron, cómplices del mismo cansancio. Rafael le ofreció una pequeña cantimplora. Tomás dudó un segundo, pero el instinto lo venció. Bebió un sorbo, lo justo para humedecer la lengua. «Gracias, hermano», susurró. «Tranquilo», respondió Rafael. «No hay mucha, pero se comparte. Aquí uno no sobrevive solo». Aquellas palabras se le quedaron grabadas. No sobrevive solo. Caminaban juntos, en silencio, mientras la luz se apagaba lentamente. Cada tanto Rafael marcaba el paso con frases cortas, como para no dejar que el silencio los devorara. «Dicen que más adelante hay un cerro donde pasa un camino viejo», comentó. «Si llegamos antes de que anochezca del todo, podríamos descansar ahí». «¿Tú conoces la ruta?», preguntó Tomás. «No», admitió, «pero prefiero perderme con alguien que quedarse quieto y morir esperando». A Tomás le gustó su manera de hablar. Esa mezcla de valentía y resignación lo hacía recordar a los hombres de su pueblo, los que enfrentaban la vida con una sonrisa cansada. La oscuridad comenzó a caer, y con ella el frío. Las dunas cambiaban de color, y el desierto se volvía un mar de sombras. Tomás y Rafael siguieron caminando hasta que las piernas no pudieron más. Se sentaron junto a una roca, y por primera vez en días, Tomás sintió compañía. «¿Tienes familia?», preguntó Rafael mirando las estrellas que empezaban a salir. «Una esposa y un niño. Lo dejé prometiéndole una bicicleta». Sonrió con tristeza. «¿Y tú?». «Mi madre vive en Chilpancingo. Me dijo que no cruzara, pero uno se cansa de no tener futuro». El silencio volvió, pero esta vez no era hostil. Era un silencio que compartía el peso de dos almas que se entendían. Rafael se recostó sobre la arena, mirando al cielo. «Si mañana no seguimos, el desierto nos traga», dijo con serenidad. Tomás asintió. «Mañana seguiremos», respondió, casi como un voto. El viento volvió a soplar, más suave, como un suspiro. Los dos hombres cerraron los ojos, abrazados por la oscuridad. Por primera vez Tomás sintió que no estaba solo en el infierno, pero cuando despertó al amanecer, el espacio junto a él estaba vacío. No había huellas, ni sombra, ni rastro alguno de Rafael, solo la arena y el eco distante del viento que parecía reírse otra vez. El amanecer llegó con un frío agudo que cortaba la piel. Tomás abrió los ojos lentamente, esperando escuchar la voz de Rafael, pero solo encontró silencio. Se incorporó con esfuerzo, mirando a su alrededor. La arena estaba intacta, lisa como si el viento hubiese borrado todo durante la noche. No había huellas, ni la cantimplora, ni rastro alguno de su compañero. «Rafael», susurró. La palabra se perdió en el aire. Esperó unos minutos, quizá horas, sin saberlo. Después entendió que debía seguir. No podía quedarse allí. El sol comenzaba a elevarse de nuevo, trayendo con él su condena ardiente. Caminó hacia el este, guiado solo por la intuición y por una fe que cada vez pesaba menos. A medida que el calor aumentaba, la mente de Tomás empezó a flaquear. Los pensamientos se mezclaban, se borraban. Caminaba sin rumbo, con los labios partidos y los pies llenos de ampollas. La garganta le dolía tanto que tragar era un suplicio. Su cuerpo pedía agua, y no había más, ni una gota.
Buscó entre sus cosas. La botella vacía, el pedazo de tela que alguna vez fue su sombrero, una fotografía arrugada que ya apenas se distinguía. Se arrodilló en la arena, sintiendo cómo el sol le quemaba la nuca. «Solo una gota», dijo en voz baja. «Solo una...» Cerró los ojos. El recuerdo de un arroyo volvió a su mente, un arroyo delgado que corría detrás de la casa de su madre. Escuchó el sonido del agua fresca, el canto de los pájaros, las risas de Daniel chapoteando en el verano. Todo parecía tan cercano que estiró la mano, intentando tocar ese recuerdo. Pero lo único que encontró fue el aire caliente del desierto. El calor lo hacía delirar. A ratos creía ver el reflejo de un pozo o escuchar el murmullo de alguien a la distancia. Caminaba hacia esas visiones, pero se disolvían antes de alcanzarlas. Era como perseguir un espejismo hecho de promesas rotas. El cuerpo comenzó a fallarle. Las rodillas le temblaban, el pecho le dolía al respirar. Sabía que estaba al límite, que su cuerpo se apagaba, pero aún así siguió. Un paso, luego otro. Cada metro era una súplica muda. «Dios mío», susurró, «no me dejes morir aquí». El silencio fue la única respuesta. El desierto no tiene compasión, solo tiempo. El sol alcanzó su punto más alto. El aire vibraba con un resplandor blanco, insoportable. Tomás cayó de rodillas, jadeando. El sudor ya no corría. Estaba completamente seco. Sintió que el corazón golpeaba con furia dentro del pecho, queriendo escapar. En un último impulso, levantó la botella vacía y la sostuvo contra la luz. La miró con desesperación. Dentro, en el fondo, una pequeña gota brillaba, mínima, suspendida. La observó como quien mira un milagro. Abrió la tapa con manos temblorosas y dejó que esa última gota cayera sobre su lengua. No alcanzó a tragarla. Se evaporó antes de tocar su garganta. El cuerpo le pesó de pronto. Cayó hacia adelante, apoyando las manos en la arena ardiente. Los dedos se le hundieron en el polvo caliente. Pensó en su hijo, en la bicicleta roja que nunca pudo comprarle. Pensó en Ana, en la promesa que no iba a cumplir. Las lágrimas, si quedaban, no salieron, solo el dolor. El cielo empezó a girar sobre su cabeza. Un zumbido profundo llenó sus oídos, como si el desierto entero respirara a través de él. Intentó incorporarse, pero no pudo. La vista se le nubló. «No, todavía no», murmuró, arrastrando la voz. Cayó de lado, mirando el horizonte que temblaba bajo el sol. La arena se alzaba y caía como un mar invisible. Entre las ondas del calor, creyó distinguir algo, una figura lejana, borrosa, moviéndose despacio hacia él. Tomás parpadeó, tratando de enfocar. No sabía si era real o un juego cruel de su mente. Pero aquella silueta avanzaba lenta, firme, como si el desierto la reconociera, y antes de perder el sentido, alcanzó a murmurar: «Rafael, ¿eres tú?». El calor seguía golpeando incluso cuando la conciencia de Tomás comenzó a desvanecerse. Su respiración era débil, intermitente, como si cada aliento fuera una pelea perdida. En medio de esa penumbra borrosa, la figura que había visto antes se acercaba con pasos lentos, firmes, casi arrastrando el polvo tras de sí. Tomás entreabrió los ojos, cegado por la luz. Creyó escuchar un sonido diferente al del viento, el crujido de unas botas sobre la arena. Intentó moverse, pero el cuerpo no respondía. La garganta le ardía, la lengua era una piedra. «Oye», balbuceó, «¿quién eres?». Una voz respondió profunda, serena: «No hables. Ahorra fuerzas». Tomás apenas alcanzó a distinguir el rostro del hombre que se inclinó sobre él. Era moreno, de piel curtida por el sol, con una barba descuidada y una mirada que transmitía calma. Llevaba un sombrero ancho que le protegía del sol, una camisa vieja de mezclilla y una cruz de madera colgando del cuello. El desconocido le ofreció un termo metálico. El agua al tocarle los labios fue como fuego y alivio al mismo tiempo. Tomás bebió torpemente,
con la desesperación de un sediento que vuelve a la vida. «Despacio», dijo el hombre. «Si tomas demasiado, te hará daño». Tomás asintió con un leve movimiento de cabeza. Después de unos segundos, logró articular una pregunta. «¿Dónde estoy?» «En el desierto», respondió el hombre con una media sonrisa. «Pero no estás solo, amigo. Me llamo Jesús». El nombre le sonó familiar, extraño, como un eco que venía de lejos. Jesús. Lo observó con desconfianza y gratitud al mismo tiempo. «¿Cómo me encontraste?», preguntó con voz apenas audible. «El desierto me habla», contestó el hombre, encogiéndose de hombros. «Y cuando escuché tu silencio, supe que había alguien que necesitaba ayuda». Tomás frunció el ceño, confundido. No entendía si aquel hombre era un viajero, un lugareño o un loco, pero en ese momento poco importaba. Jesús le ofreció su mano y lo ayudó a sentarse. Sacó de su mochila un trozo de pan duro y se lo tendió. «Come un poco, te hará bien». Tomás dudó, pero el hambre fue más fuerte que la desconfianza. Masticó despacio, sintiendo cómo cada bocado le devolvía un poco de fuerza. «Gracias», dijo. «Pensé que iba a morir aquí». Jesús lo miró sin responder. Sus ojos tenían una mezcla de compasión y firmeza. «Nadie muere mientras tenga esperanza», dijo con voz tranquila. «A veces, lo único que falta es alguien que la recuerde». El silencio volvió entre ellos, interrumpido solo por el zumbido del viento. A lo lejos, un buitre giraba lentamente, pero ya no parecía una amenaza. Tomás levantó la vista hacia su Salvador. Había algo en él que no lograba explicar, una serenidad que no pertenecía a ese lugar. Su voz, su manera de moverse, incluso la forma en que miraba el horizonte, parecían contener una certeza que Tomás había perdido hacía tiempo. «¿Eres de por aquí?», preguntó. «De muchos lugares», respondió Jesús mirando el cielo. «Pero siempre regreso al desierto. Aquí encuentro a los que se pierden». La respuesta dejó a Tomás sin palabras. No sabía si se refería a los migrantes, a los viajeros o a algo más profundo. Jesús se levantó y ajustó su sombrero. «Vamos, no podemos quedarnos aquí. Tengo un refugio no muy lejos. Allí podrás descansar». Tomás intentó ponerse de pie, pero sus piernas no lo sostenían. Jesús lo tomó del brazo con una fuerza suave y lo ayudó a levantarse. «Apóyate en mí», dijo. «El camino no es largo, pero el sol no perdona». Mientras caminaban juntos, el viento soplaba de frente, arrastrando la arena. Tomás, tambaleante, se aferraba al hombro del hombre. A cada paso sentía que recuperaba algo más que fuerzas, recuperaba el pulso de estar vivo. Antes de desvanecerse otra vez, alcanzó a murmurar: «Jesús, ¿por qué me ayudas?». El hombre sonrió sin mirar atrás. «Porque alguien me ayudó a mí una vez». El trayecto hasta el refugio fue una mezcla de dolor y alivio. Tomás caminaba apoyado en el hombro de Jesús, sintiendo el crujir de sus pasos sobre la arena caliente. El sol aún golpeaba con fuerza, pero por primera vez desde que entró al desierto, no tenía miedo. A cada paso, el sonido metálico de una vieja camioneta estacionada más adelante se hacía más claro. Jesús abrió la puerta y ayudó a Tomás a subir. El asiento estaba cubierto con una manta áspera, impregnada del olor a polvo y gasolina. El motor tosió 2 veces antes de encender. Mientras avanzaban, el viento que entraba por la ventana rota traía un respiro tibio, casi amable. «¿Hacia dónde ibas?», preguntó Jesús, sin apartar la vista del camino. Tomás tardó unos segundos en responder. «A Tucson. Busco trabajo, una oportunidad. No quiero morir pobre». Jesús asintió sin juzgar. «El desierto se traga muchos sueños», dijo en voz baja. «Pero también enseña lo que vale realmente la vida». Tomás miró por la ventana. El paisaje era una sucesión interminable de montículos y arbustos secos. A lo lejos, un grupo de cuervos volaba bajo, como presagio. Se recargó en el asiento, cerrando los ojos un momento. «¿Y tú?», preguntó al fin. «¿Por qué haces esto?».
Jesús sonrió, apenas perceptible. «Porque yo también caminé este desierto alguna vez», respondió, «y alguien me encontró cuando ya no podía más. Desde entonces me quedé para hacer lo mismo». El tono sereno de su voz tenía algo que desarmaba. No era una historia contada con orgullo, sino con humildad. Minutos después, la camioneta se detuvo frente a una estructura improvisada, paredes de adobe, techo de lámina y una cruz de madera clavada en la entrada. El aire olía a humo y pan recién hecho. Jesús lo ayudó a bajar. Tomás sintió que las piernas le temblaban, pero el olor del agua en un balde cercano le devolvió fuerzas. Se acercó, metió las manos y bebió sin pensarlo. El líquido le supo a vida. «Despacio», advirtió Jesús con una sonrisa. «El agua es generosa, pero exige respeto». Tomás rió por primera vez en días. Aquella risa fue breve, seca, pero verdadera. Dentro del refugio, una mesa de madera, 2 catres y una vela encendida eran todo lo que había. Jesús le ofreció un plato con frijoles y un pedazo de pan. Tomás comió despacio, en silencio. Cada bocado era un regreso. «¿No tienes miedo de los coyotes o de los hombres malos?», preguntó con la boca aún llena. Jesús negó con la cabeza. «El miedo es un lujo que aquí cuesta caro», dijo. «Y los hombres malos también tienen sed alguna vez». Aquella respuesta lo dejó pensativo. Había algo en la manera en que Jesús hablaba que convertía las palabras en refugio. Cuando terminaron de comer, Tomás recargó la espalda en la pared. Afuera, el viento soplaba con un murmullo tranquilo. «¿Cuántos has ayudado?», preguntó. Jesús se quedó mirando la vela unos segundos antes de responder. «No los cuento. Algunos llegan, descansan y siguen. Otros se quedan un tiempo. A veces vuelven, a veces no». Tomás bajó la mirada. «Yo pensé que iba a morir allá afuera. Vi cosas. Escuché voces. El desierto habla cuando uno guarda silencio», dijo Jesús con calma. «No siempre lo que se oye es locura. A veces son las partes de nosotros que no sabíamos que seguían vivas». Tomás lo observó en silencio, intentando descifrarlo. Había en ese hombre una mezcla de fortaleza y paz que lo confundía. «No sé si soy creyente», confesó. «He rezado, pero nunca sentí que alguien me escuchara». Jesús levantó la mirada, sereno. «Dios escucha, aunque no respondas con palabras. A veces, la respuesta llega en forma de camino». Las palabras resonaron en el aire. Tomás no supo qué decir. Se quedó mirando sus manos agrietadas, la piel reseca, los dedos temblorosos. Por primera vez, sintió que no estaba luchando contra el desierto, sino contra sí mismo. El silencio volvió. Afuera, la tarde se deslizaba lentamente, y la sombra de la cruz en la entrada se alargaba sobre el suelo. Jesús se levantó y dijo: «Descansa, hermano. Mañana tendrás fuerzas nuevas». Tomás cerró los ojos, dejando que el cansancio lo venciera, mientras el sonido del viento se mezclaba con el murmullo de aquella voz tranquila. Cuando Tomás despertó, el sol apenas comenzaba a filtrarse por las rendijas del techo. Por primera vez en muchos días, no sintió miedo. El aire olía a maíz tostado y a café. Se incorporó despacio, con el cuerpo adolorido pero vivo. A su lado, una cobija gruesa lo había cubierto durante la noche. Afuera se escuchaban pasos, voces suaves y el chisporroteo de un fuego. Salió tambaleante, sorprendido por lo que vio. Frente a la pequeña casa de adobe, había otras 2 estructuras, hechas con láminas y palos, donde un par de personas conversaban en voz baja. Una mujer de cabello canoso removía algo en una olla sobre las brasas. Al verlo, sonrió con ternura. «Mira nada más, el nuevo ya despertó», dijo. «Siéntate, hijo, que el cuerpo necesita fuerza». Tomás se acercó con timidez. «Buenos días», murmuró. «Soy Tomás». «Yo soy Marta», respondió ella. «Pero aquí todos me dicen doña Marta. Jesús me trae a los que encuentra. Yo los alimento,
y ellos siguen su camino. El aroma del guiso le hizo temblar el estómago. Llevaba días sin probar algo caliente. Doña Marta le sirvió un plato generoso y un pedazo de pan. «Come despacio», le aconsejó. La comida también puede dolerle a quien tiene hambre vieja. Tomás obedeció en silencio, saboreando cada bocado. Mientras comía, un hombre más joven apareció desde el lado opuesto del refugio. Llevaba una gorra raída y una mirada serena. «Nuevo, ¿verdad?», preguntó mientras se sentaba a su lado. «Soy Ernesto. Estuve como tú. Me quedé a ayudar un tiempo». Tomás lo saludó con un leve gesto. Había algo familiar en la calma de aquel lugar. Las voces, el olor a humo, el sonido de las cucharas contra los platos. Después de tanto silencio, todo eso era música. Jesús apareció poco después, con una red de agua colgada al hombro y una sonrisa tranquila. «¿Dormiste bien?», dijo, dejando el peso sobre una mesa. «Eso me alegra». «Sí», respondió Tomás. «No recuerdo cuándo fue la última vez que descansé sin miedo». Jesús se sentó frente a él. «Aquí llegan los que el desierto no quiso llevarse. Algunos se quedan unos días, otros más. Nadie pregunta demasiado. Lo importante es sanar antes de volver a caminar». Doña Marta intervino desde el fuego. «Sanar no solo el cuerpo», dijo, «también el alma». El silencio que siguió fue cálido, como si las palabras hubieran caído en tierra fértil. Durante el día, Tomás ayudó a traer agua de un pozo cercano, reparó una cerca y cortó leña. Ernesto le mostró cómo buscar sombra a ciertas horas y cómo reconocer huellas frescas en la arena. Entre risas y pausas, le contó su historia. Había cruzado el desierto 3 veces, y en las 3, el destino lo devolvió. «Creí que era mala suerte», dijo, «pero luego entendí que quizás era una señal. Jesús me dijo algo que nunca olvidé. No todo el que cruza encuentra lo que busca». Tomás escuchó en silencio. Por primera vez comenzó a pensar que tal vez el sueño de cruzar no era la única forma de sobrevivir. Al caer la tarde se sentó frente a la casa, observando cómo el sol se hundía detrás de los cerros. El cielo se llenaba de colores que parecían vivos. Jesús se acercó y le ofreció una taza de café. «¿En qué piensas?», preguntó. «En lo que perdí y en lo que aún me queda». Jesús asintió, mirando el horizonte. «A veces, lo que se pierde abre espacio para lo que debía llegar». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una verdad que no necesitaba explicación. La noche cayó despacio. El refugio se llenó de murmullos, de risas breves, de esperanza. Tomás se recostó sobre el catre y cerró los ojos. El viento del desierto ya no le sonaba como amenaza, sino como compañía. Antes de quedarse dormido, pensó en algo que no se atrevió a decir en voz alta. Tal vez, después de tanto andar, finalmente había llegado a algún lugar. Los días en el refugio pasaron lentos, marcados por el canto de los gallos lejanos y el ritmo tranquilo de las tareas. Tomás se acostumbró al sonido del agua al hervir, a las risas de Ernesto, al olor a pan que doña Marta horneaba cada mañana. Había algo casi sagrado en esa rutina sencilla, como si cada gesto devolviera un pedazo de humanidad. Sin embargo, dentro de él, algo seguía inquieto. Por las noches, mientras el fuego parpadeaba y el viento rozaba las paredes de lámina, su mente regresaba a Zacatecas. Pensaba en Ana, en Daniel, en la promesa de la bicicleta roja. El sueño de cruzar no lo había abandonado, solo dormía, agazapado en el fondo de su pecho. Una tarde, mientras ayudaba a Jesús a reparar la camioneta, se atrevió a hablar. «He estado pensando», dijo con la voz baja. «No sé si deba quedarme aquí o seguir hacia el norte». Jesús se detuvo, limpió el sudor de su frente y lo miró con atención. «¿Y qué dice tu corazón?». Tomás dudó. «Dice que si regreso sin nada, habré fracasado, que mi hijo creerá que su padre no tuvo el valor». Jesús apoyó una mano sobre el capó oxidado y suspiró. «El valor no siempre se mide por lo lejos que uno llega», dijo. «A veces
Se necesita más coraje para dar la vuelta que para seguir avanzando. Tomás no respondió. Las palabras pesaron en su mente como piedras. Esa noche, la conversación siguió rondándolo. Ernesto, sentado junto al fuego, notó su silencio. «¿Estás pensando en irte, verdad?», preguntó. Tomás asintió. «No lo sé. Parte de mí quiere seguir, pero otra parte tiene miedo». Ernesto sonrió con melancolía. «Yo también tuve miedo. 3 veces intenté cruzar, 3 veces fallé. Pensé que el miedo era mi enemigo, hasta que entendí que era mi guía. Me estaba diciendo que aún no era mi momento». Tomás lo escuchó en silencio, mirando las llamas. «¿Y si nunca llega ese momento?», preguntó. «Entonces tendrás que inventarlo», respondió Ernesto con serenidad. «Pero asegúrate de que sea por amor, no por orgullo». Las palabras le atravesaron el pecho. Amor o orgullo. ¿Qué lo había llevado realmente a cruzar el desierto? ¿El deseo de un futuro mejor o el miedo a parecer débil ante los suyos? Doña Marta apareció con una manta sobre los hombros. «Los hombres creen que la frontera está allá», dijo, señalando el norte. «Pero a veces la frontera está aquí», y tocó su corazón. «Si cruzas sin paz, el otro lado no te la dará». Tomás bajó la mirada. Había verdad en cada una de esas voces. A la mañana siguiente, Jesús lo encontró sentado junto al pozo, mirando su reflejo en el agua turbia. «¿Dormiste?», preguntó. «No mucho», respondió Tomás. «Estuve pensando en lo que dijiste. Tal vez no se trata de llegar, sino de entender por qué camino voy». Jesús asintió. «El desierto no te deja ir sin una respuesta, y si no la tienes te obliga a quedarte hasta encontrarla». Tomás sonrió con cansancio. «Tú hablas como si el desierto tuviera alma». «La tiene», dijo Jesús, «y te está escuchando ahora mismo». El viento sopló, levantando un remolino de polvo. Tomás lo observó sintiendo cómo algo dentro de él comenzaba a calmarse. Esa tarde, ayudó a Marta a recoger leña y compartió con Ernesto una taza de café. Todo parecía igual, pero en su interior algo había cambiado. El dilema seguía, pero ya no dolía tanto. Cuando el sol se ocultó, Jesús se acercó una vez más. «No te apresures a decidir», le dijo. «A veces el camino correcto no es el que te promete más, sino el que te devuelve lo que habías perdido». Tomás levantó la vista. «¿Y qué perdí?». Jesús sonrió. «La fe en ti mismo». El silencio que siguió no fue incómodo, fue profundo, como un respiro compartido. Tomás supo entonces que la respuesta no estaba en la frontera, sino en lo que haría con su vida después de cruzar cualquier línea, incluso la suya. El amanecer llegó con una calma extraña. Tomás se despertó antes que los demás, sintiendo el aire fresco del desierto colarse entre las grietas del techo. Afuera, el cielo aún estaba manchado de tonos violetas, y el silencio tenía algo solemne, casi sagrado. Se puso de pie y salió despacio, dejando que el primer sol le tocara el rostro. No sabía por qué, pero sentía que aquel día sería distinto. Jesús estaba junto al pozo, llenando un cubo de agua. Al verlo sonrió. «Parece que el desierto te dejó dormir, al fin», dijo. Tomás asintió. «Dormí, sí, pero soñé también. Soñé que caminaba entre huellas, muchas huellas, pero todas se borraban detrás de mí». Jesús guardó silencio unos segundos, como si pesara el significado de aquellas palabras. «El desierto tiene memoria corta», respondió al fin. «Solo recuerda a los que aprenden algo antes de irse». Tomás frunció el ceño. «¿Y qué se supone que deba aprender yo?». Jesús se levantó, cargó el cubo y lo llevó hacia la casa. «Eso tendrás que descubrirlo tú», dijo, «pero puedo mostrarte algo». Caminaron juntos hacia una zona alejada del refugio. El sol ya despuntaba en el horizonte y la arena reflejaba un brillo dorado. Jesús se detuvo en una planicie donde el viento no había soplado en días. El suelo estaba cubierto de huellas humanas, cientos de ellas, cruzando en distintas direcciones. «Aquí pasan muchos», explicó Jesús. «Hombres, mujeres,
familias enteras. Algunos logran llegar, otros no tanto. Tomás se agachó, tocó la arena. Las huellas estaban secas, pero aún marcadas. ¿Y tú vienes aquí todos los días? Sí. Para recordar, dijo Jesús. Cada marca es una historia, cada paso una decisión. Algunos regresan a contarlas, otros quedan en silencio, pero no se olvidan. Tomás se quedó mirando aquel rastro de vidas como si viera un mapa del sufrimiento. Cada huella le hablaba de algo, de la fe, del miedo, del amor, de la desesperanza. Es como si todos buscáramos lo mismo, dijo con voz baja. Pero pocos saben qué es. Jesús lo observó en silencio. No todos los caminos llevan a donde uno cree. Hay quienes cruzan para escapar, otros para encontrar. Tú todavía no sabes a cuál perteneces. Las palabras le pesaron en el pecho. Tomás bajó la cabeza y por primera vez sintió vergüenza. No por lo que había hecho, sino por no entender todavía lo que buscaba. Yo solo quería darles una vida mejor, dijo. A mi hijo, a mi esposa, pero quizás lo que querían era tenerme vivo. Jesús asintió despacio. A veces, lo más valiente no es llegar lejos, sino regresar a tiempo. Tomás levantó la vista. El viento comenzó a soplar, borrando poco a poco las huellas. Era como si el desierto quisiera recordarle lo efímero de todo intento. Mira, dijo Jesús. Así desaparecen, y sin embargo, cada paso cuenta, aunque el viento los borre. El silencio se hizo largo. Tomás sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo sigues haciendo esto sin cansarte?, preguntó. Jesús sonrió mirando el horizonte. Porque cada vez que salvo a alguien, salvo una parte de mí también. Aquella frase le golpeó el alma. Pensó en Rafael, en doña Marta, en Ernesto. Pensó en sí mismo. Tal vez en ese refugio todos estaban intentando salvar alguna parte rota. El sol ya estaba alto. Las sombras se alargaban detrás de ellos, marcando el contraste entre la luz y la arena. Tomás se quedó allí, contemplando cómo las huellas desaparecían lentamente bajo el soplo del viento. Jesús le puso una mano en el hombro. Cuando estés listo para decidir, el desierto te mostrará el camino. Pero no antes. Tomás asintió sin decir palabra. Sentía que el aire olía distinto, más limpio, más vivo. Mientras regresaban al refugio, volteó una última vez. Las huellas habían desaparecido, pero en su mente seguían grabadas con fuego. La noche cayó despacio sobre el desierto, extendiendo un manto azul oscuro que parecía absorberlo todo. El viento soplaba con suavidad, y el fuego del refugio chispeaba con un ritmo tranquilo. Tomás permanecía sentado junto a la lumbre, observando cómo las brasas se consumían. Había algo hipnótico en ese resplandor, una calma que lo hacía pensar en todo lo que había vivido. Jesús estaba a su lado, en silencio, tallando un trozo de madera. El sonido seco del cuchillo raspando la superficie se mezclaba con el rumor del viento. Doña Marta dormía ya, y Ernesto roncaba en algún rincón. Solo ellos dos seguían despiertos. «No puedo dejar de pensar en lo que dijiste esta mañana», dijo Tomás, rompiendo el silencio, «sobre aprender algo antes de irse». Jesús levantó la vista, sonriendo apenas. El desierto enseña a su manera. Algunos aprenden con sed, otros con soledad. Tú estás aprendiendo con esperanza. Tomás soltó una risa amarga. No sé si eso sea esperanza. A veces siento que lo único que me queda es resignación. Jesús dejó el cuchillo a un lado y lo miró con calma. La resignación es rendirse. La esperanza, en cambio, es fe disfrazada de paciencia. Tomás bajó la cabeza, mirando el fuego. Las llamas reflejaban en sus ojos cansados. «Fe», repitió. «Hace tiempo que no sé lo que eso significa». Jesús tomó un trozo de leña y lo arrojó al fuego. Las chispas se elevaron hacia el cielo como pequeñas estrellas fugaces. «La fe no siempre está en los rezos», dijo. «A veces se esconde en los actos más pequeños. En el que comparte su pan, en el que sigue caminando, en el que no deja que otro muera solo».
Tomás lo escuchaba en silencio. Aquellas palabras le entraban despacio, como agua que encuentra un cauce después de mucho tiempo. Yo recé, ¿sabes?, confesó de pronto. Cuando el sol me estaba matando allá afuera, le supliqué a Dios que me dejara ver a mi hijo una vez más, y no pasó nada. Jesús lo observó con una expresión serena. ¿Y estás seguro de que no pasó nada?, preguntó. Tomás parpadeó. ¿Qué quieres decir? Estás aquí, vivo, respirando. ¿No es eso una respuesta? El silencio se hizo más pesado. Tomás tragó saliva. No supo qué contestar. Quizá, susurró, pero no sé si merecía ser salvado. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso. Jesús asintió. Todos las hemos hecho. La diferencia está en lo que hacemos después. La culpa puede hundirte o puede hacerte cambiar. Tú eliges. Tomás se llevó las manos al rostro. Sintió un nudo en la garganta. Dejé a mi familia, dijo. Los abandoné por una promesa que ni siquiera sabía si podía cumplir. No los abandonaste, respondió Jesús con voz firme. Intentaste darles más. El error no fue irte, sino creer que tu valor dependía de cuánto podías traerles de vuelta. Las lágrimas que Tomás había contenido por días finalmente brotaron. No eran de tristeza, sino de alivio, de sentir por fin que alguien lo entendía. Jesús lo miró con una paz que desarmaba. No te castigues por sobrevivir, le dijo. Algunos no lo logran, pero tú sí. Tal vez sea por algo. Tomás respiró hondo. Las brasas iluminaban sus manos temblorosas. ¿Tú crees que Dios todavía me escucha?, preguntó, casi en un suspiro. Jesús alzó la mirada hacia el cielo, donde la luna comenzaba a brillar con fuerza. Dios nunca deja de escuchar. Somos nosotros los que dejamos de hablar. El fuego crepitó con un sonido profundo. La noche, serena, parecía escuchar también. Tomás sintió que el peso en su pecho se hacía más ligero. Por primera vez desde que entró al desierto, no tuvo miedo de cerrar los ojos. Mientras el silencio lo envolvía, comprendió que la fe no siempre nace del milagro, sino del dolor que se acepta con humildad. El viento sopló otra vez, suave, llevándose las cenizas del fuego hacia el cielo. Y en ese instante, Tomás creyó escuchar algo distinto al ruido del aire. Un murmullo cálido, profundo, como una voz que decía su nombre. El primer rayo de sol cruzó el horizonte como una línea dorada que dividía la oscuridad. Tomás abrió los ojos lentamente, con la mente clara y el cuerpo liviano, como si hubiera dormido una eternidad. A su lado, el fuego de la noche anterior se había apagado, pero aún quedaban brasas tibias que olían a madera y silencio. Se sentó, respirando profundo. El aire era fresco y por primera vez no le dolía el pecho. Jesús estaba de pie, un poco más lejos, mirando hacia las montañas. Su silueta se recortaba contra el cielo naciente. Tomás lo observó unos segundos, sin decir nada. Había algo distinto en el amanecer, una quietud que no pesaba. ¿Ya decidiste?, preguntó Jesús sin voltear. Tomás se sobresaltó. ¿Cómo sabes lo que estaba pensando? Jesús sonrió, aún de espaldas. No es difícil. Todos los hombres que han pasado por aquí despiertan con esa misma mirada. La del que ha encontrado su respuesta, aunque todavía no la diga. Tomás bajó la cabeza, pensativo. No sé si la encontré, pero sí sé que ya no tengo miedo. Jesús asintió despacio. Eso basta. El miedo es lo último que el desierto te quita antes de dejarte libre. El viento sopló suave, levantando el polvo dorado del suelo. Tomás se acercó al pozo, llenó un pequeño jarro de agua y bebió en silencio. Luego se quedó mirando su reflejo. Las arrugas en su rostro parecían más profundas, pero sus ojos ya no estaban vacíos. «Quiero regresar», dijo al fin, sin levantar la vista. «A mi casa, a mi gente. No necesito cruzar, necesito volver a empezar». Jesús se giró lentamente. «Esa es una decisión valiente. No todos se atreven a mirar hacia atrás sin vergüenza». Tomás lo miró fijamente. «¿Y tú? ¿Nunca pensaste en irte?»
Jesús se encogió de hombros. Fui muchas veces, pero siempre termino regresando. Aquí está lo que me da paz: ayudar a los que aún no la encuentran. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Ambos sabían que aquel momento era un adiós anunciado. Ernesto apareció poco después con una sonrisa. «Así que te vas, ¿eh?», dijo. «Lo supe anoche. Tenías esa mirada de quien ya ve el camino». Tomás le estrechó la mano. «Gracias por tus palabras. Me ayudaron más de lo que imaginas». «Entonces prométeme algo», respondió Ernesto, «que si algún día alguien se pierde frente a ti, no lo dejes solo». Tomás asintió con seriedad. «Lo prometo». Doña Marta salió de la casa con un pequeño paquete envuelto en tela. «Pan, frijoles y un poco de queso», dijo entregándoselo. «No es mucho, pero te alcanzará hasta el pueblo». Tomás la abrazó con gratitud. «Gracias, doña Marta. Nunca olvidaré su bondad». Ella sonrió. «No me la agradezcas a mí. Agradece al cielo por ponerte en el camino correcto». Jesús se acercó entonces, llevando en la mano un bastón tallado en madera. Se lo ofreció a Tomás. «Para el camino de regreso», dijo. «No es solo apoyo, también recuerdo». Tomás lo tomó con ambas manos. «¿Y si me pierdo otra vez?». «Entonces sigue las huellas de tu corazón», respondió Jesús. «Esas nunca se borran». El sol ya iluminaba todo el desierto, pintando el horizonte de oro y fuego. Tomás respiró hondo, llenándose del aire seco y libre. Sabía que el viaje sería largo, pero por primera vez no lo veía como castigo, sino como oportunidad. «Gracias por salvarme», dijo mirando a Jesús. Él negó con la cabeza. «Yo no te salvé, Tomás. Solo te recordé que todavía podías hacerlo tú mismo». Las palabras quedaron flotando entre ellos como una despedida silenciosa. Tomás dio unos pasos hacia el camino. Se detuvo. Volvió la vista atrás. Jesús lo observaba en silencio, con la cruz de madera brillando sobre su pecho. «Que el desierto te acompañe», dijo Jesús. Tomás sonrió. «Y que me deje volver». Luego siguió caminando hacia el amanecer, con el bastón firme en la mano y la esperanza viva en el alma. El sol apenas comenzaba a levantarse cuando Tomás emprendió el camino de vuelta. La arena aún estaba fría bajo sus botas, y el aire del amanecer le rozaba el rostro con suavidad. A lo lejos, el refugio se desdibujaba entre la neblina dorada. Caminó sin mirar atrás. No quería convertir la despedida en un peso, sino en una promesa. El bastón que Jesús le había dado crujía a cada paso, acompañando el ritmo de su respiración. Llevaba el paquete de comida bajo el brazo y el corazón lleno de un silencio distinto, no el del miedo, sino el de la paz. A medida que avanzaba, el paisaje se transformaba. Los cactus parecían más verdes, el cielo más azul. Era como si el desierto, que antes lo había castigado, ahora lo bendijera en silencio. El viento soplaba suave, y en su murmullo creyó escuchar ecos de las voces que lo habían acompañado. La calma de Jesús, la risa de Ernesto, las palabras sabias de doña Marta. Cada paso cuenta, recordaba. Y ahora cada paso lo llevaba más cerca de su tierra. El camino no era fácil. La sed regresaba de vez en cuando, la fatiga también. Pero Tomás había aprendido a escuchar su cuerpo y a no pelear con el desierto. Cuando el sol se alzaba demasiado, buscaba sombra. Cuando la arena le quemaba los pies, descansaba y respiraba. Ya no caminaba contra la tierra, sino con ella. En uno de esos descansos, se sentó en una roca y sacó el pan que Marta le había dado. Mientras comía, miró el horizonte. Imaginó el rostro de Daniel, corriendo hacia él, los brazos abiertos, riendo. Imaginó a Ana, esperándolo con la misma fe con la que lo había despedido. Aquella imagen le dio fuerza. «Ya voy, mi niño», murmuró. «Esta vez sí vuelvo». El viento pareció responder con un silbido cálido, arrastrando granos de arena que bailaban frente a él. Caminó durante días. No llevaba reloj ni contaba las horas. Solo seguía el rumbo que su corazón marcaba. Por las noches, el cielo se llenaba de estrellas tan brillantes que parecía imposible no creer en algo.
En esos momentos pensaba en Jesús, en su serenidad, en la fe que no necesitaba templos. Dios nunca deja de escuchar, le había dicho, y cada estrella parecía repetirlo. En uno de los amaneceres, divisó un camino de tierra. A un costado, un letrero oxidado. Altar, 20 kilómetros. Sonrió. Estaba de regreso. El cuerpo le dolía, pero no se detenía. En el trayecto, cruzó con un grupo de hombres que caminaban en dirección contraria, rumbo al norte. Le ofrecieron unirse a ellos, pero Tomás negó con un gesto amable. «Yo ya crucé», dijo, «y encontré lo que buscaba». Los hombres lo miraron confundidos, sin entender. Tomás siguió su camino sabiendo que el verdadero cruce no siempre era de frontera, sino de alma. Al llegar a las afueras del pueblo, un niño lo reconoció. «¡Es Tomás!», gritó corriendo hacia las casas. Volvió Tomás Ramírez. Las puertas comenzaron a abrirse. Los vecinos salieron, sorprendidos. Algunos lo saludaban con lágrimas en los ojos, otros con abrazos. Tomás apenas podía hablar. Todo le parecía irreal, y entonces, entre la multitud, la vio. Ana estaba de pie frente a la casa, con los ojos llenos de lágrimas y una mano temblorosa sobre el pecho. A su lado, Daniel sostenía un viejo balón de cuero, mirándolo sin comprender. Tomás avanzó despacio, como temiendo que un paso en falso rompiera aquel momento. Cuando llegó hasta ellos, el niño corrió y se lanzó a sus brazos. «Te lo dije, papá», susurró Daniel, apretándolo fuerte. «Sabía que ibas a volver». Tomás cerró los ojos, dejando que el abrazo lo llenara de vida. Y esta vez, respondió con la voz quebrada, «No me voy más». Ana lo abrazó también, sin palabras. El viento sopló entre los tres, trayendo consigo el eco del desierto, como un recuerdo lejano que ya no dolía. Tomás levantó la vista al cielo. Una nube con forma de cruz flotaba sobre el horizonte. Sonrió. «Gracias», murmuró, «por dejarme regresar». Los días que siguieron al regreso de Tomás fueron de una calma nueva, de esas que parecen hechas para que el alma respire. El pueblo lo recibió con una mezcla de sorpresa y alegría, como si hubiera vuelto de entre los olvidados. Cada saludo, cada abrazo, era una confirmación de que había sobrevivido no solo al desierto, sino también a sí mismo. Ana lo observaba en silencio, mientras él reparaba el techo, arreglaba la cerca o jugaba con Daniel en el patio. Había algo distinto en su mirada, una serenidad que antes no tenía. Ya no hablaba de cruzar la frontera ni de los dólares que podrían cambiar sus vidas. Ahora hablaba de sembrar, de construir, de empezar otra vez. Una tarde, mientras el sol se hundía detrás de las montañas, Tomás tomó la mano de su esposa. «Te fallé una vez», dijo con voz baja. «Pero el desierto me enseñó que no hay fracaso cuando uno vuelve con el corazón despierto». Ana apretó sus dedos. «No me fallaste, Tomás. Solo fuiste a encontrarte. Y volviste diferente. Más tú». Las palabras lo conmovieron más de lo que quiso admitir. Miró hacia el horizonte, donde el cielo se encendía en tonos rojizos. Le parecía ver en aquel resplandor la misma luz que lo había acompañado en su peor momento, allá en la inmensidad de Sonora. Al día siguiente se levantó temprano. Daniel lo seguía de cerca, curioso. Llevaban una pequeña planta envuelta en tela húmeda. Caminaron juntos hasta el terreno detrás de la casa, donde la tierra era árida y dura. «¿Por qué aquí, papá?», preguntó el niño. «Porque esta tierra necesita volver a vivir», respondió Tomás cavando con las manos. «Como yo». Juntos plantaron el árbol. El muchacho vertió un poco de agua, y Tomás lo observó con ternura. «¿Tú crees que crezca, papá?». «Claro que sí». Todo lo que se cuida con amor crece, aunque haya pasado por el desierto. El niño sonrió y lo abrazó. Tomás sintió entonces una paz profunda, una certeza que lo anclaba al presente. El viento sopló con suavidad, y por un instante el sonido del aire le recordó una voz conocida, aquella que le había dicho, «El desierto me habla». Miró al cielo y sonrió. No sabía si Jesús seguía allá.
ayudando a otros perdidos, pero estaba seguro de que su espíritu seguía soplando entre la arena y el viento. Esa noche, el pueblo se reunió frente a la iglesia. Había música, risas y olor a comida. Tomás, sentado junto a su familia, observaba los rostros iluminados por las velas. Pensó en los que no lograron regresar, en los que el desierto guardó en su silencio. Cerró los ojos y susurró una oración sin palabras. Ana lo miró con dulzura. «¿En qué piensas?» «En todos los que siguen caminando allá afuera», respondió. «En los que aún no encuentran su camino». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Tú ya lo encontraste». Él asintió. «Sí. Y si alguna vez me pierdo otra vez, sabré escuchar el viento». El campanario sonó, y las risas se mezclaron con el canto de los grillos. Tomás se levantó, tomó de la mano a su hijo y caminó con él hasta la puerta de la casa. Antes de entrar, volvió a mirar el cielo. Las estrellas brillaban limpias, como si el universo entero respirara con él. El eco del desierto aún vivía en su memoria, pero ya no dolía. Era un recordatorio constante de lo que había aprendido, que la fe no se encuentra en el milagro, sino en la voluntad de seguir adelante. Se volvió hacia su familia y sonrió. «Vamos a dormir. Mañana hay que trabajar la tierra». Daniel corrió delante de ellos, riendo. Ana lo siguió. Tomás cerró la puerta, dejando atrás la noche cálida y llena de promesas. Antes de apagar la lámpara murmuró una última vez. «Gracias, Jesús. Suscríbete para más historias que muestran el poder del espíritu humano. Haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir descubriendo relatos reales que te inspirarán a no rendirte jamás».